corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente y tarotista, y hoy os traigo el horóscopo general. Comenzamos contigo, Sagitario. Mi queridísimo Sagitario, ya sabes, vamos a ver un poquito de todo. Lo que más nos vamos a centrar, como siempre, en el tema sentimental. Vamos a ir comenzando, Sagitario. Comenzamos con el trabajo y ya sabéis que os daré una serie de mensajes a lo largo del vídeo que me gusta que tengáis en cuenta. Sagitario y el trabajo. Vamos a ver cómo están las energías, Sagitario. Dentro de lo laboral, los Sagitarios que estáis trabajando, os veo un poco inestables. Pero esta inestabilidad viene de atrás, Sagitario. Lo que dicen las cartas, que una inestabilidad que viene de atrás comenzará como a desaparecer. O sea, que ahora mismo podríais seguir inestables, pero que va a desaparecer. Se avecinan cambios dentro del trabajo, Sagitario, que posiblemente esos cambios sean los que traigan la estabilidad que necesitas. Esos cambios, Sagitario, tienen que ver con cambios dentro del trabajo, pero que cambian personas, ¿bien? En el personal. Sagitario, que no estáis trabajando. Te veo un poquito como entre la espada y la pared. Te veo un poquito como que te cuesta salir de la zona de confort, Sagitario. Es el momento de salir. De hecho, en 2 semanas, 3 semanas aproximadamente, te podrías estar planteando esto ya de forma más seria. Sagitario, que tenéis un negocio. Vas a hacer cambios dentro de tu negocio, ¿bien? Estos cambios son necesarios para no tener una pérdida de cara a futuro. Sí, son necesarios. Bien, entonces, Sagitario, hay algo en juego. Dice, hay algo que peligra. O sea, eso sale clarísimamente. Y dichos cambios se darán con miedo. No te voy a decir que no. Pero son cambios necesarios. O sea, que si no se da este cambio, sí posiblemente haya una pérdida. La pérdida que tú temes que haya. ¿Bien? Vamos a seguir. Seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con tu economía. Sagitario y tu economía. Bueno, mi queridísimo Sagitario, respecto a tu economía, tú a principios de diciembre aproximadamente, vas a firmar algo que es importante para tu economía. Y aunque lo firmas, esta firma llega de manera confusa, o sea, no es que llegue confusa, es que a ti te confunde esto. Dice, es de cara a futuro para mejorar tu economía. Sagitario, que estéis esperando otro tipo de dinero, bien, sobre todo relacionado con temas legales. Vienen noticias de ese dinero, bien. Son noticias, yo diría que son positivas. Lo que pasa que tú no las vas a ver así. ¿Por qué digo yo que son positivas? Porque son noticias como que se termina esa etapa ahora. Si nos vamos a voy a recibir lo que yo creía que iba a recibir, no. ¿Bien? Sagitario, hay una persona que te puede llevar a una estabilidad económica mejor en tu vida, a mejorar tu estabilidad económica, y es una persona que tú conoces, Sagitario. Es una persona que entrarás en contacto con ella o tendrás más contacto con ella a lo largo del mes de diciembre. Ya me contaréis. Vamos a seguir, seguimos. Mi queridísimo Sagitario, ahora sí con lo que más nos gusta y os gusta, el tema sentimental. Vamos a comenzar con los Sagitario que estáis solteros. Vamos a ver, Sagitario, que estáis solteritos. Veo muchos de vosotros en un triángulo de amoroso, Sagitario, y puede ser que hayáis pasado por esto ya, o si no lo habéis pasado, estaréis a punto de vivirlo. Este triángulo amoroso que yo veo aquí dice,
hablan de dos etapas, ¿no? La primera etapa hay un parón y luego sigue, ¿no? Entonces, los que no hayáis vivido esto, dicen las cartas que esto es algo que se va a vivir. Aunque en un futuro, dicen las cartas que, bueno, termino con el triángulo amoroso, y dicen las cartas que a la hora de tomar decisiones, dice, hay mucha inestabilidad. El que tenga o la que tenga que tomar decisiones, o sea, el que tenga que dar explicaciones. Por ejemplo, sí, me voy a dejar con mi pareja, pero nunca se da el caso, ¿no? Entonces, esto va a ir sucediendo. Pero en este tiempo en el cual esa persona dice que va a tomar decisiones, que no toma decisiones ninguna, dice, podría entrar una persona en tu vida, Sagitario, que se muestra como una persona un poquito mayor que tú. Y esta persona la vas a conocer en una reunión, en una fiesta o algo por el estilo. Te la van a presentar. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más, mi queridísimo Sagitario solteros. Sagitario que estáis solteritos. Creo por la posición de las cartas que el tema del triángulo amoroso tiene que venir, ¿eh? Así está marcando, y si no ha venido, está ya. Entonces, llega una persona nueva a tu vida después o durante, vamos a decirlo así porque es durante un triángulo amoroso que tú estás viviendo, sí. Es una persona que se muestra con sentimientos sinceros. Como te he dicho antes, se sigue mostrando una persona mayor que tú, pero el que tiene o la que tiene que tomar decisiones eres tú en este caso. Intenciones buenas trae, es una persona que entra con mucha fuerza en tu vida, Sagitario. Así que aquí tú decides. Veo muchos de vosotros que ese triángulo amoroso está dentro de lo laboral. Cuidado también con los embarazos no deseados en este caso, porque están marcando también el tema del triángulo amoroso, ¿eh? Vamos a ver qué más. Claro, aquí dicen las cartas, en este triángulo amoroso que tú vives te das cuenta que no eres la única persona que existes, o no eres la única persona que existes, o es una persona que le gusta mucho gustar, y te genera esa incertidumbre, te genera ese desasosiego, ¿no? Como por así decirlo. Entonces dice, aquí te darás la oportunidad de empezar de nuevo, pero cuando tú te das la oportunidad de empezar de nuevo, esta persona aún existe en tu vida. ¿Bien? Vamos a ver qué pasaría con la persona nueva. Yo te voy a decir una cosa, si estoy en lo cierto, cuando tú conozcas a esta persona nueva, a los 3 meses esta persona está haciendo un desplazamiento contigo, como que quiere compartir algo, o te quiere mostrar a alguien importante, como a conocer la familia o algo por el estilo. Bien, entonces, esta persona ¿llegaríais a tener una formalidad, una relación estable? Yo, en un principio, por lo que veo, sí. Pero también te implica un cambio en tu vida que yo no sé si tú estás dispuesto o no a hacer, ¿eh, Sagitario? Porque esta persona tiene como finalidad o su trabajo está fuera o algo por el estilo. Algo pasa aquí con el trabajo, con lo laboral, que implica un cambio de vida. Entonces, ¿es para una relación? Sí, pero ya depende de cada uno de vosotros lo que queráis, si estáis dispuestos a hacer un cambio de vida o no. Bien, vamos a seguir. Sagitario, ahora sí. Seguimos con los Sagitario que estáis casados, en convivencia, y los Sagitario que estáis de novios. Vamos a ver. Sagitario, casados, en convivencia y novios. Bueno.
Bueno, mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia y novios, cuidado con las amenazas. Así lo dicen las cartas. Hay amenazas, hay tentaciones, hay alguien mirando a uno de los dos. Alguien se quiere meter en la relación, alguien, y te voy a decir una tercera persona, alguien está viendo la forma de meterse entre vosotros dos. Pero ahora, esta persona tendría su éxito, en este caso vamos a verlo más adelante. Todavía aquí no me sale, pero lo podemos ver más adelante. Sagitario, casados en convivencia y novios, dice, llegaréis a un acuerdo respecto a algo familiar. Dice, es necesario llegar a ese acuerdo y de hecho se llegará. Aquí no se trata de que uno gane y uno pierda. Se trata de encontrar el equilibrio en esto que te estoy hablando, que tiene que ver con lo familiar. Sagitario, dice, vais a tener dice, se avecina un evento, dice, que te puede llevar a mirar de cara a futuro o a comprometerte más con tu pareja. Bien, este evento llega por sorpresa a vuestra vida. ¿Qué pasa con ese evento? No sé, pero sí sé que este evento contribuye a plantearse algo más serio en la relación. Es como un nuevo camino en vuestra vida. Vamos a ver qué más. Sagitario, casados en convivencia y novios. Bueno, veo muchos de vosotros que habéis estado pasando por cierta inestabilidad en la relación. Dice, y uno de los dos en silencio ha estado como en esa situación de querer tomar decisiones. Decisiones están tomadas ya. Dice, ya están tomadas. Y la decisión es que continúo con mi relación. Entonces, Sagitario, con el tema que hemos hablado antes de que hay una persona que se va a comunicar buscando algo con alguno de los dos, está viendo, ahora mismo te podría decir que está buscando la forma de llamar la atención, de buscar la boca, como decimos aquí, o de ronear, ¿no? Entonces yo te decía antes, ¿esta persona tendría esa oportunidad? A mí las cartas me dicen que no. Pero ya depende de cada persona, Sagitario? Entonces, vamos a seguir. Sagitario, seguimos. Seguimos, mi queridísimo Sagitario, casados en convivencia y novios. Mira, ¿ves, Sagitario? Aquí dicen las cartas, dice, el que se quiera meter una persona en vuestra vida, dice que uno de los dos sabe, la persona que se vea involucrada en esto, en esta situación, dice, sabe perfectamente las consecuencias. Entonces, no hay un paso más allá, Sagitario, tenlo en cuenta, no hay un paso más allá. Que luego os pensáis lo que no es. Vamos a seguir, seguimos. Sagitario. Casados en convivencia y novios. Vamos a ver. Bueno, mi queridísimo Sagitario, dice, es necesario encontrar la calma o el equilibrio en el interior de uno de los dos. Y esto forma parte con lo familiar. O sea, tiene que ver con algo familiar. Dice, este equilibrio se va a encontrar dentro de muy poco. Sagitario, las cartas te dicen que sí. Que se va a encontrar dentro de muy poco. ¿Bien? Así que si habéis tenido algún conflicto familiar o algo por el estilo, esto se soluciona, Sagitario. Hablan de una solución.
Sagitario, casados en convivencia y novios. Dice, por muchos obstáculos que tengáis o que os ponga la vida, que son obstáculos normales, ¿bien? Iréis avanzando poco a poco, vais a tener pruebas a lo largo de la relación, así lo dicen las cartas, habrá pruebas, sobre todo a nivel, o pruebas que tienen que ver con el ámbito laboral, ¿no? Pruebas que tienen que ver con el ámbito laboral, Sagitario. Entonces esto marca muchísimo también para que lo tengáis en cuenta, que habrá más pruebas, que sí, que ahora mismo vais a encontrar el equilibrio, que uno de los dos tiene la decisión tomada, si lo dicen las cartas, si habéis estado en esa situación de tener que tomar decisiones, la decisión está tomada y se sigue con la relación. Hay una cosa aquí que sí están diciendo las cartas, que no se debe de presionar, y es en algo que queréis adquirir, ¿bien? O sea, aquí sí hay que tener paciencia, Sagitario. Vamos a seguir, seguimos. Seguimos, Sagitario, con tu mensaje especial del amor. Sagitario, y tu mensaje especial del amor te dice: dice, no te adelantes, Sagitario, a recibir las noticias que tú quieres recibir, o no provoques la noticia que tú quieres recibir. Acepta toda noticia como un bien, como algo divino, Sagitario. Bien, cada uno que lo aplica a su historia. Vamos a seguir, seguimos, mi queridísimo Sagitario. Ahora sí, con tu salud. No te me vayas, que ya sabes que te voy a dar tu mensaje general, Sagitario, y tu salud. Hay algo relacionado con la mala circulación, bien, y de hecho dicen las cartas que deberás o acudirás al médico como para algún tipo de tratamiento o algo por el estilo relacionado con esto. Sagitario, situaciones que se pueden avecinar a tu vida relacionadas con tu salud, que tú puedes creer que tienes algo malo, pero toda noticia que tengas que recibir relacionada con la salud la muestran como una buena noticia para ti. Vamos a seguir, seguimos, Sagitario, ahora sí, con tu mensaje general. Sagitario, y tu mensaje general. Sagitario, prepárate para tomar decisiones serias, para dejar atrás un método de vida o una forma de vivir la vida o algo por el estilo. O algo relacionado con el trabajo, puede ser. Dice, prepárate para dejar atrás una parte relacionada o cómo has llevado tu trabajo o tu vida anteriormente. O sea, que se avecinan cambios y son cambios fuertes para ti, ¿eh? Sagitario, así que atención a esos cambios y a cogerlos como algo positivo. Sagitario, el número 71 te voy a dar, 71. Para esta semana lo miras en Google, que seguramente tiene un mensaje maravilloso para ti, o si lo prefieres ya sabes que puedes utilizarlo como número de la suerte. Como siempre decirte, Sagitario, que no olvides suscribirte a mi canal para no perderte nada, y no olvides activar la campanita, muy importante. Te mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.